Bienvenidos y bienvenidas a mi programa Alegría de Vivir, promocionado por Lille Liga Internacional de Líderes. Y hoy tengo un invitado muy especial para compartir con vosotros que se llama Lourenço Palhares. Hola Lourenço, mil gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Elisa. Un placer volver a verte. Pues Lourenço Palhares es psicólogo, psicopedagogo y creador de la cuentoterapia. Lourenço, ¿nos quieres contar un poquito tu historia? ¿Cómo has llegado a desarrollar esto de la cuentoterapia? Bueno, pues en algún momento empecé a trabajar los cuentos, aunque es verdad que eso siempre fue una de mis pasiones, quizá influido porque en mi familia se contaron siempre cuentos, sobre todo mi abuela materna, mi abuela Carmen era una contadora de cuentos, con los años he descubierto que era una magnífica contadora de cuentos. Y de alguna forma nos lo fue metiendo, nos lo fue inculcando. Y llegó un momento en el trabajo, todavía muy al principio de mi trabajo, que, bueno, pues usé cuentos y de pronto vi que eran válidos. Bueno, una niña que tenía mutismo selectivo, pues a partir de un cuento a la semana empezó a hablar y llevaba años sin hablar en el colegio. Otro chico que se le había caído el cabello por un susto, pues se empezó a recuperar de su alopecia emocional y esas cosas me hicieron pensar, bueno, pues se puede usar, vamos a ver qué. Y entonces empecé a ver que eran muy útiles, con miedo, con celos, con envidia. Y empecé a trabajar eso fue hace más, pero de una forma un poco más estructurada. Empecé a dar unos cursos para el Centro de Profesores y Recursos hace yo creo unos 30 años en torno a la salud mental a través de los cuentos. Y trabajaba con gente del mundo de la sanidad, con gente del mundo de los servicios sociales y la educación. Y empezamos a meter estos cuentos como elemento de salud mental en la escuela. Y poquito después, pues empecé a darle una forma, empecé a hacer una serie de talleres y vi que podía ser muy útil para mucha gente. En aquel momento le llamaba salud mental a través de los cuentos y con los años pues le di ya el título de cuentoterapia. Yo creo que lo podemos decir, yo creo que la primera vez que hablé de cuentoterapia fue en un taller que me propusiste hacer en Oporto, junto con Juan Antonio Valverde, y ahí ya le dimos un poco más de estructura formal y fue un poco todo lo que llevaba trabajando 10 o 12 años antes, pues darle un poco más de estructura académica y de sentido. Es verdad que los cuentos se han utilizado desde siempre con fines curativos, no solo ya desde el mundo espiritual, desde el mundo religioso, desde el mundo del crecimiento personal o desde el mundo chamánico y desde el mundo de la psicoterapia, pero no se había estructurado, se utilizaban, pero no se le había dado una estructura, un cuerpo teórico. Yo creo que lo que he ido haciendo estos años es crear un cuerpo teórico y darle también nombre, no existía un nombre, y yo fui el que acuñé el término cuentoterapia, que ahora pues resulta como muy fácil o se utiliza mucho, pero de hecho eh, tengo el copyright y los derechos también de intelectuales sobre el nombre, porque, porque fui el primero que lo utilizó en internet y en medios, en artículos científicos, ¿no? Aunque enseguida es un nombre que ha cogido popularidad, ¿no? Porque es como que se dice, pues suena bien, ¿no? Pero no existía, no estaba acuñada ni siquiera la frase. Luego hay otra gente que va por ahí que dice que hace cuentoterapia, pero no hace cuentoterapia porque cogen el nombre, utilizan cuentos, indudablemente, pero no con la estructura que yo le he ido dando como elemento de crecimiento personal y de sanación.
Ujú. Ves diciéndome, no sé si te estoy contestando o no. La verdad es que a mí me apasionan las historias de vida y la verdad que creo que tu historia de vida es muy interesante, ¿no? Lo que cuentas de tu abuela, que claro, en el pasado la psicología estaba en los cuentos y entonces tú de repente como que has ido probando y luego también es verdad que luego darle una estructura y una forma es importante pues a la hora de llegar a más gente y, y que realmente puede llegar a todo el mundo. Yo la verdad que he aprendido muchas cosas de desarrollo personal, pero creo que la cuentoterapia es realmente una herramienta, por un lado, muy sencilla. Bem, después de entenderla, porque, o sea, tú lo tornas sencillo porque es muy, muy complejo. Para quien nos está escuchando, si alguna vez vaya a un taller de Lourenço, Lourenço puede estar todo un fin de semana explicando un cuento y eso realmente no es para, o sea, se nota que es un trabajo de toda tu vida que has venido pues con este propósito y la verdad es que creo que de todas las formaciones que he probado, esta tiene la ventaja de ser muy sencilla a la hora de llegar, por ejemplo, al mundo educativo, que realmente es lo que a mí más me preocupa, todo el tema de la educación. Y sé que estás trabajando mucho, ¿no? Porque trabajas también en la Consejería de Educación y siempre estás haciendo cosas, pues incluso ahora con este tema que está pasando ahora mismo, que às vezes los profesores pues no saben qué hacer porque no tienen herramientas. ¿Y nos quieres contar alguna cosa de lo que estás haciendo ahora mismo? Bueno, una de las últimas cosas, no es lo último porque sabes que siempre soy una mente inquieta, pero es verdad que con la pandemia, nada más empezar, con el confinamiento, allá por febrero o marzo, le planteé a la consejería que había que pensar en el día después, en cuando acabara el confinamiento, sobre todo hacia mayo, que había que tener una serie de recursos con los alumnos. Y entonces, junto a la gente del equipo de convivencia y mi propio equipo de dificultades de aprendizaje, la anterior consejera de Educación de la región de Murcia nos dio el visto bueno y dedicamos casi todo el tiempo de la pandemia a crear un plan de educación emocional en torno a la vuelta a la escuela, tanto para padres como para los profesores, para el cuidado del profesorado, como sobre todo para los alumnos. Y ese plan se llamó Volvamos Más Cercanos. De hecho, creo que todavía podía entrar a www.volvamosmáscercanos.com, creo que es. Y entrando a esa página web, pues podéis encontrar toda una serie de materiales que, aunque ya no sea para la vuelta, nosotros vimos un poco todos los problemas de tipo emocional y psicológico, de estrés postraumático que podía tener las consecuencias de la pandemia, que entonces me dijeron exagerado muchos técnicos de la consejería y ahora se ha visto que es real y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Desgraciadamente, a veces me apena tener razón porque lo que estamos viendo es cómo está influyendo en los niños, en las familias y sobre todo en los adolescentes, en los púberes, ¿no? Ahora hay muchos más intentos de autolisis, hay muchos más casos de bullying, muchas más depresiones y ansiedad infantil, también adulta, pero donde más estamos aflorando, porque quizás porque trabajamos en la Consejería de Educación y es donde los detectamos en la población infanto-juvenil. Y bueno, y ese programa lleva una parte muy grande de utilización de cuentos, como qué cuentos se pueden contar. Y de hecho se ha hecho en toda la región de Murcia, en muchísimos colegios, nos han pedido formación y la hemos dado en otras comunidades autónomas, en Extremadura, en La Rioja, no me acuerdo ahora cuántas, pero varias de ellas, y también sé que luego salieron otros programas a posteriori inspirados en nuestro Volvamos Más Cercanos. Entonces el cuento nos vale para el, como tú dices, para el ámbito educativo, aunque no es para el único que vale. Claro, claro.
O sea, déjame solo repetir, la página web es volvamosmaiscercanos.com, ¿es eso? Sí, O si si no, luego quieres, me dices y yo lo pongo abajo. Pues te sí, agradezco mucho pues, por este trabajo que estás haciendo. La verdad es que es impresionante. Porque às vezes es tão difícil hablar de determinados temas que a través del cuento pues es una forma de que la gente pues pueda empatizar más rápido, ¿no? Y hablar de temas pues que son muy difíceis. Aparte del mundo educativo, ¿nos quieres comentar también otros usos de la cuentoterapia? sí, claro. A ver, otros de los usos te estaba buscando, pero luego te paso la página Vale, web. vale, tú me pasas. Eh, como tú dices, digamos que más que un elemento, hay parte de la cuentoterapia, nosotros la basamos en 3 tipos de cuentos en función de su significado. Le llamamos cuentos monosémicos a aquellos que tienen un solo significado y son los que se han utilizado tradicionalmente por parte de los grandes movimientos espirituales. Por ejemplo, el budismo utiliza los cuentos zen. El mundo hebreo o judaico utiliza los cuentos jasídicos. El mundo árabe, musulmán, el Islam utiliza los cuentos sufíes. El mundo grecorromano utilizaba sus mitos y leyendas y sus fábulas de animales. Y el mundo cristiano utilizaba las parábolas. Pero digamos que todas las grandes religiones del mundo han utilizado el cuento y también pues, los sacerdotes, que pero se utilizaban con el fin de, sobre todo, de sanar o de cuando las personas tenían problemas. Luego la tradición arcaica, todo el mundo indoeuropeo, porque ni siquiera es celta, anterior aún al mundo celta, el mundo del neolítico y todas las culturas occidentales posteriores que enlazan con él, han utilizado el cuento maravilloso que se ha llamado. Los ingleses le llaman cuentos de hadas, pero en el mundo iberoamericano y en el mundo ibérico, Portugal y España, no le podemos llamar de hadas porque apenas hay hadas. De hecho, lo que hay son viejecitas. Viejecitas que sí, que tienen elementos mágicos y tienen poderes. Es decir, no es el arquetipo de la mujer sofisticada, es el arquetipo de la mujer sabia, es Sofía, es la anciana, es la sabiduría, es el empoderamiento de la mujer por su conocimiento, no por su belleza ni por su estilo. Entonces, el cuento maravilloso, que nosotros le llamamos cuentos polisémicos, porque tienen un montón de significados dentro de ellos, y realmente la cuentoterapia más compleja, por decirlo de alguna forma, pero también la más profunda, es la que utiliza estos cuentos, en la que decías tú, Elizabeth, que has estado en talleres y has colaborado con nosotros, que el cuento polisémico, el cuento maravilloso, pues tú me has visto que podía estar 5, 6 horas, 12 horas solamente con un cuento explicando todos los niveles de profundidad que tiene. Y podrían ser muchas más porque el cuento maravilloso tiene tanta profundidad psíquica, tiene tanto mensaje. ¿eh? Ese cuento es un cuento que llega a la psique, que llega al subconsciente, que llega a lo que podríamos llamar el niño mágico simbólico o el niño interno o el niño interior herido, porque está ahí aislado en el subconsciente, pero es un tipo de cuento que le habla directamente por medio de símbolos y arquetipos y de alguna forma se comunica y no solo se comunica y le da un mapa de conciencia, sino que le dice cómo salir de ahí psíquicamente, cómo solucionar los problemas y cómo llegar a ser feliz. Y aparte de este cuento maravilloso, polisémico, en cuentoterapia utilizamos también los cuentos hemosémicos. ¿Cuál es el cuento hemosémico? El que su significado es emocionarte, igual que el monosémico es crearte como un pensamiento y decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Y hacerte pensar.
igual que el polisémico lo sientes dentro de tus entrañas, es muy instintivo, va directo a tu subconsciente. El cuento hemosémico lo que hace es cambiar tu estado emocional, hacerte sentir una compasión, un amor, una comprensión emocional. Va más en torno a tu inteligencia emocional. Y ese cuento nosotros lo vemos sobre todo, está también en algunos cuentos solo de letras, pero está sobre todo en el álbum ilustrado. Está sobre todo en los cuentos de niños ilustrados, aunque no son de niños, porque hay cuentos que nos los podemos contar a ancianos y tal, y se emocionan exactamente igual, o adultos, ¿no? Entonces ese cuento es verdad que no hace falta grandes conocimientos para usarlo. En cuentoterapia hay cuentos que suponen un mayor conocimiento profundo de cuál es el significado del cuento, y el hemosémico, digamos que como es emocional, te llega enseguida y bueno, teniendo un buen catálogo, que es lo que hacemos en los talleres de cuentoterapia, una de las cosas con las que te va es que con cada temática, sean los miedos, sean la envidia, sea la identidad de género, sea la autonomía o el abandono, tú adquieres un montón de cuentos, de títulos que son muy válidos para trabajar esos aspectos. Y eso sí que los puede utilizar cualquier persona, incluso sin formación en cuentoterapia. Una vez que conoce y sabe que este cuento vale para el divorcio, o vale para cuando los padres se pelean, o vale cuando el niño se siente triste, para la depresión, para el que se siente machacado o no visto. Una vez que tú sabes que esos cuentos valen para eso, con contarlos en el ámbito escolar ya de por sí son sanadores. Si aparte de eso el profesor tiene cierta formación, no ya en cuentoterapia, sino en educación emocional, pues puede aprovechar lo que ahí se está moviendo, pues para comentar, para profundizar en esas emociones o para ayudar al niño a descongestionar esas emociones. Sí, Yo creo que va por ahí lo que tú me lo bueno también que hay en cuanto a terapia es que hay como muchas dinámicas para los cuentos, por ejemplo, los cuentos polisémicos, ¿no? De los diferentes significados, que aparte de ser muy terapéutico, pues eso que ayuda como a poner mucha luz a la oscuridad interna. Y claro, y entre las dinámicas y los cuentos, como que es una formación que llega mucho al hemisferio derecho, ¿no? Hay quien diga que lo divino está en el hemisferio derecho. Yo no lo sé. No sé qué te parece esta cuestión. Por lo menos es dices. como, no activa tantas resistências, não? Es como mais fácil entrar, não? Es como que hay terapias que son como muy confrontativas, muy, ¿no? Que activan muchas resistencias pero en este caso es como que la gente va entrando de una forma como muy sutil, ¿no? Es como Sí, sanar con nutrición, ¿no? eso es. No solo hay terapias que son confrontativas, hay terapias que son castradoras o que hay que matar al ego, hay que hacerse la harakiri emocional. Digamos que nuestra terapia, una terapeuta amiga mía me decía que es muy amable cuando la conoció. Amable en el sentido de que es muy fácil tomarle cariño y amarla, pero es que es muy amable en el sentido clásico, educativo, ¿no? Es suave, y eso no hace que no sea profunda, que es lo que pueden creer. A veces hay personas que creen que las terapias confrontativas, catárticas, como uno grita, como tal, parece que son mejores. No son mejores ni peores, ¿eh? Se puede contar un cuento, ahí queda, y hay personas que luego me dicen, uff, estuve removidísimo, o al día siguiente, o a la semana tuve un sueño, porque como hablan directamente al subconsciente, hacen un trabajo, yo digo que son como bombas de profundidad, ¿eh? Que parece que no se ven desde la superficie, pero están removiendo el fondo, y además están dando mensajes de sanación, porque el cuento, como es un mapa, yo digo que es un mapa del tesoro, y el tesoro es la psique profunda. Entonces te dice cosas que la humanidad ha intentado hacer para solucionar un problema, cuáles son
los malos caminos, cuáles son, dónde se puede uno perder, dónde uno va a perder la felicidad y dónde se va a encontrar uno con la salud psíquica, con la armonía, con el afecto y con la autoestima. Y el cuento te indica el camino y tonto será el subconsciente si luego no coge el camino que el cuento te traza. Entonces el cuento te da mapas, mapas de conciencia y mapas que además han sido testados por la humanidad cientos y miles de veces, porque los cuentos lo que hay que recordar es que tienen un origen varias veces milenario. Sí, la gente Entonces, que nos está escuchando y que a lo mejor nunca ha escuchado hablar de este tema, pues se puede sorprender, ¿no? Cómo un cuento puede tener tanta fuerza y tanto poder. La verdad es que es bastante impresionante. Y luego también que tiene la función às vezes de en vez de decir a un padre directamente que, yo qué sé, por ejemplo, que no está atendiendo a su hijo, no está teniendo tiempo para él, por ejemplo, que así entramos assim, pues el padre a lo mejor se enfada, ¿no? Y si le contamos un cuento sobre el tema, pues a lo mejor va a empezar a rirse de sí mismo, ¿no? Y a darse cuenta de lo que está pasando sin tener que decirlo, ¿no? Porque eso es lo bueno, ¿no? De... sí, por ejemplo, en ese tema que estás diciendo, pues podemos utilizar Ahora no Bernardo, ¿no? Que es un cuento ilustrado, como muy inocente, y sin embargo yo, por ejemplo, lo he utilizado en colegios con todo un grupo de padres, con todos los padres de esa clase. El profesor quería hablar de la implicación y que lo importante era dedicar tiempo, y a veces antes se tiraba una charla de 1 hora, y en este cuento pues tú lo cuentas en 5 o 7 minutos y no hace falta decir mucho más. El mensaje es claro y llega profundamente emocionalmente a la persona, ¿no? Lo importante que es dedicar un tiempo, ¿no? A Mm, nuestros hijos. Y así con cualquier tema, eso es la lo verdad bello. que es impresionante, es impresionante. Y curiosamente, en los últimos años, América Latina se ha abierto también a la cuentoterapia, ¿verdad? Ahora mismo están en varios países de América Latina. ¿Nos quieres contar un poquito? No, sí, yo creo que además, fíjate, tú lo has dicho antes, nosotros también utilizamos cosas como son los actos psicosimbólicos. O sea, cogemos símbolos del cuento y profundizamos en ellos a través del objeto, que te iba a decir, una estrella de oro, un rabo de burro, un pozo profundo, una bola dorada, una corona del rey sapo. Pues nosotros vamos cogiendo todos esos elementos de cuentos maravillosos y lo observamos, hacemos algún pequeño ejercicio en torno a eso, y eso hace que ese mensaje arquetipal entre más profundamente. Entonces me has preguntado por Iberoamérica y bueno, lo que hay que decir es que en la conquista española indudablemente habría muchos aspectos negativos y también puede haber algunos aspectos positivos del mestizaje cultural. En ese mestizaje cultural, pues muchos cuentos de aquí fueron para allá y han sido acogidos, han sido también transformados y adaptados y han ayudado también a crear una salud mental. Es como pudimos llevar muchas cosas malas, pero también a lo mejor se pudo llevar como es la medicina, o como es la psicología, o como es ciertas técnicas de cultivo, que el mestizaje es eso, que unos cogen una cosa y otros otra. Entonces lo que me he encontrado es que hay muchísimo interés porque en general en los países iberoamericanos en la cultura nativa era mucho del mito, de la leyenda, del símbolo. Y entonces la gente de ahí en general es una gente mucho más abierta a los mundos oníricos, a los mundos del subconsciente y de la fantasía, y con una gran fuerza creativa, digamos esto que has dicho antes, del hemisferio derecho, ¿no? Con una fuerza artística también y creativa. Y con los cuentos, ellos, claro, cuando le hemos abierto este mundo de la interpretación del cuento por medio de los símbolos y de los diccionarios de símbolos,
son gente que tiene una sensibilidad excepcional y gusta. No digo que en España no, que ya hay cientos de alumnos de cuentoterapia, pero allí también. Los países, primero comenzamos en Costa Rica, luego sobre todo hay muchos grupos en varias ciudades de Colombia, en Bogotá, en Cali, en Medellín sobre todo, donde tenemos muchos alumnos y vínculos con profesores, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Luego otros países han sido en México, donde también se ha hecho formación y hay unos grupos muy interesantes. También se abrió en Perú, en Lima, y ahora se ha abierto la escuela también de cuentoterapia en Chile. Y nos han pedido también, esa está sin abrir, la de Panamá y la de Argentina. Bueno, pues ahí estamos haciendo que la cuentoterapia ayude a otras poblaciones, ¿no? Nosotros también te digo que lo que hemos hecho mucho es trabajar sobre los cuentos autóctonos de cada zona y siempre en torno al cuento maravilloso, digamos, de origen iberoamericano. Y siempre hemos hablado de iberoamericano, y tú como portuguesa lo sabrás, porque los cuentos de los Pirineos para abajo tienen unas características, como muy bien describió Antonio Rodríguez Almodóvar en su libro En torno a los cuentos, que tienen unas características propias, ¿no? Podríamos hablar, pero no hay mucho tiempo para ello, pero son diferentes. Y tienen unos, digamos, hay variantes, indudablemente en Portugal hay unas variantes, o en Galicia, o en País Vasco, o en Cataluña, o en Navarra, o en Andalucía, o en Murcia, en Extremadura, o en Castilla. Pero, curiosamente, los cuentos vascos, que fíjate que tienen un idioma diferente y tal, o catalanes, o madrileños, son más parecidos entre ellos que con cualquier, si comparamos cualquier comunidad autónoma, cualquier región o cualquier nacionalidad española con los cuentos franceses o anglosajones o germánicos, con el resto de Europa. Entonces ahí hay un cuerpo de cuentos comunes, con variantes, indudablemente son muy interesantes las variantes de las diferentes regiones y, digamos, naciones o países que forman el Estado español, pero incluso con Portugal, te quiero decir que otro Estado y otro país también son muy, muy comunes. Entonces, por eso hablamos de cuento iberoamericano, porque también son todos los que están en Norteamérica, en el sentido de México y muchos de los estados del norte, que siguen teniendo cuentos maravillosos que llevaron allí los colonizadores, y cuentos de Centroamérica y de toda Sudamérica, tanto en la parte hispanoparlante como en la parte lusoparlante, se diría. ¿Cómo se diría, Elizabeth? Yo qué sé, talvez Los que hablan lusoparlante. portugués, ¿no? Como hablamos de Sí, hispanoparlantes, ¿no? Pues los sí, lusoparlantes. lusoparlante, eu creio que sim. Sí, sí, Que interessante, ou seja, que vosotros, antes de ir allí a América Latina, como que también hacen una pequeña investigación del cuento que más predomina en cada zona y todo eso. Es claro, a muy mí me bonito. gusta no ir, no volver a Claro, colonizar con nuestros cuentos, exatamente. ver cuáles son los que allí, aunque podamos usar, porque todos ganamos del intercambio cultural, igual que yo a veces en mis talleres puedo utilizar cuentos de los hermanos Grimm o cuentos de Perrault, ¿no? O cuentos de Andersen, pero he procurado, como hemos estado muy colonizados por el cuento, sobre todo yankee, vamos a llamarle, o de la industria Disney, ¿no? Pues intento que los cuentos ibéricos sean los más válidos, pero cuando voy a Mallorca, pues intento que sean de las rondalías mallorquines. Cuando voy a Cataluña intento coger cuentos de allí, o cuando trabajo con otras comunidades autónomas procuro que sean cuentos de esa zona. Igual me pasa
Yo, por ejemplo, este verano no pudimos ir a Chile por el cierre de fronteras que hicieron, pero llevaba varios cuentos de, no sé si los tengo por aquí, de Yolando Pino, que es un folclorista chileno, y no solo con cuentos mapuches, sino sobre todo cuentos coloniales y cuentos de los últimos 500 años del Chile, digamos, post-colonial. Y entonces pues llevaba cuentos, por ejemplo, encontré un cuento que a mí me maravilló, que se llama El Príncipe del Mar, que apenas hay aquí y que es una auténtica preciosidad. Y es un cuento que se desarrolla, que el príncipe toca un arroyo y se convierte en oro, y su espada es de oro y están viviendo debajo del mar. Bueno, una capacidad onírica, y es un cuento que habla muchísimo de no ser obediente, ¿eh? Que es muy interesante porque parece que los cuentos fueran de no obedece, tal. No, hay una señora que se llamó Alison Lurie, que era una de las grandes feministas de Estados Unidos, que escribió un libro que se llama No se los cuente a los mayores, el cuento como elemento subversivo. Y es que el cuento dice, no dice que seamos obedientes de niños, nos dicen que seamos libres, ¿eh? Que seamos nosotros mismos, que desarrollemos nuestra voluntad, nuestro juicio crítico, ¿eh? El cuento con moraleja es un cuento moraleja, ¿eh? Pues el cuento maravilloso no tiene moraleja. El cuento maravilloso tiene una serie de valores éticos y de valores de desarrollo y crecimiento personal. Entonces, por ejemplo, el personaje este que os he contado del cuento chileno, precisamente al final ayuda al rey, salva el país por desobedecer la orden de que no había que tocar el agua de ese arroyo, que lo convirtió en oro y lo hizo invencible frente al enemigo. Qué bueno. Bueno, pues por ahí cada vez Me vamos parece una buscando. actitud muy bonita, ¿no? De ir allí y es una forma de sanar el inconsciente colectivo también, fíjate, aparte de, de ir y también se nota en tus formaciones, como sempre vais poniendo elementos nuevos porque não paras de investigar e também coisas de diferentes culturas, ¿no? Porque los actos psicomágicos, ¿no? También hay algunas cosas pues que se puede comparar con el chamanismo, ¿no? Pero qué interesante. Pero Creo que es antes de terminar, interesante, sí, dime, creo dime. que es interesante, Elizabeth, que, que hagamos todo un esfuerzo de humildad y de saber que nadie tiene los mejores cuentos maravillosos del mundo. Que precisamente lo que tenemos que hacer es intercambiárnoslos, y que eso es el mestizaje, ¿no? Y que esa es la interculturalidad. Que aprendamos y traigamos aquí los cuentos del Senegal, los cuentos de China, de Arabia, porque seremos mejores personas. Yo creo que la mejor persona es la que ha oído más cuentos, fíjate. Ujú. Diga, Ah, ¿cuánto qué cuento bueno. tienes, no? Qué bueno. Claro, creo que nos hace, igual que conocer, fíjate, conocer un idioma cambia nuestras estructuras psíquicas, no sé si lo sabes, o sea, una persona políglota y que conoce varios idiomas, le cambia, ¿no? El pensar en inglés no es lo mismo que pensar en español o en alemán, te abre, igual que viajar y solamente ver la cultura de otro lugar, aunque no hable su idioma y sus construcciones y sus costumbres y su folclore, te abre la mente. Pero fíjate, aprender un idioma es complejo, pero que te cuenten un cuento del Tirol, o que te cuenten un cuento corso, o que te cuenten un cuento del Algarve portugués, no necesitas más que escucharlo. Y una vez que lo escuchas, tu mente se abre a otra forma de pensamiento, a otra psique. Y eso nos hace más universales, porque al fin y al cabo el ser humano, te diría que no, hay que olvidar tanto las guerras, las fronteras, y lo que tenemos que llegar es a un ser humano, a una forma de ser persona en la que todos vivamos realmente en esa fraternidad, porque somos un mismo
ADN y tenemos, fuera de algunas diferencias faciales o de pigmentación, somos el mismo ser. Y tenemos los mismos problemas y todos los cuentos del mundo hablan de las mismas cosas, solo que los solucionan de diferentes formas. Pues Qué quería bueno. decirte eso, Me no dejarlo encanta así. cómo estás concluyendo nuestra entrevista, pero no te voy a dejar ir sin que nos cuentes un cuento. ¿Te apetece contarnos algún cuento? ¿Algún que te apetezca o algún que tú creas que puede estar mejor para la situación que estamos viviendo ahora mismo? Pues Pero mira, me yo encanta cómo estás terminando porque es verdad que estamos aquí para aprender, no sabemos nada. Y el cuento, pues la verdad que es una herramienta muy sencilla y que nos abre horizontes y diferentes soluciones de problemas en función de diferentes culturas. Y nunca puede ser nada malo, no tiene ninguna contraindicación, ¿no? Entonces, pues está ahí la invitación para quien nos está escuchando y quien nunca ha probado este mundo o se ha probado, pues eso, que no tiene ninguna contraindicación y escuchar a Lorenzo estaríamos aquí todo el día y toda la noche porque es una biblioteca ambulante, porque uno de sus dones también es la curiosidad, ¿eh? sí, La curiosidad. creo que eso nos hace también más humanos, ¿no? En el cuento de en el libro de Sapiens, lo que habla Gordon es que al ser humano precisamente nuestra característica es la curiosidad, pero una curiosidad que nos haga acercarnos al uno al otro. La curiosidad de los grandes viajeros, no de los invasores, sino de los que viajaron, comerciaron, más la mentalidad fenicia, ¿no? De yo traigo cosas, me llevo tus cosas, intercambiamos cosas. Creo que deberíamos de ser más comerciantes y menos guerreros. Y un comercio de trueque, un comercio de yo tengo cosas para darte y tú dame las tuyas y al final tenemos más, no perdemos. Es un buen comercio, un comercio justo, un comercio equitativo, un comercio equilibrado, ¿no? No el comercio como se entiende ahora, que está muy denostada la palabra comercio, ¿no? Y parece que hay que asociarla al liberalismo, ¿no? Yo creo en otro comercio, que es el comercio de todo lo que yo sé, te lo entrego. Y bueno, seguro que tú vas a tener cosas que regalarme a mí. Y en ese intercambio vamos a crecer ambos. Qué bueno, me encanta. Y cuento, pues mira, yo es que justo como me decías cuando me mandaste el WhatsApp, ¿y algún cuento? Y yo dije, pues mira, llevaba en el coche que esta mañana lo he contado en un colegio, estábamos con el claustro, acabando la mañana a las 3 de la tarde, en Atalaya de Cartagena, que tienen unos proyectos muy bonitos, también de trabajo por proyectos y talleres. Y entonces le hablaba de, bueno, de cosas que podíamos hacer todos en ese colegio todavía para mejorar. Es un buen colegio, pero todo se puede mejorar. Y entonces llevaba yo este cuento, así que lo voy a volver a leer hoy. Se llama Lo que construiremos. Planes para un futuro juntos. Como esto que estamos hablando Qué bueno. de la persona como ser universal. No había pensado yo que el discurso fuera a acabar aquí, pero el subconsciente siempre va por delante nuestro, o sea que algo de mí sí sabía que íbamos a acabar así. Entonces, es un cuento de Oliver Jeffers, de la editorial Andana, y dice así: ¿qué construiremos tú y yo? Y se ven las manos de un niño y las de un adulto, ¿no? Con eso que hablaba de la escuela, que sé que te apasiona la educación, Elizabeth. Empecemos juntando todas nuestras herramientas para unir y también para separar. Y construyamos una puerta donde antes no había ninguna. Y construyamos una casa o una escuela, les decía yo esta mañana, que sea nuestro hogar. Y yo construiré tu futuro. Y tú construirás el mío. Y construiremos un reloj, pero un reloj que sirvan para marcar nuestro tiempo.
nuestro kairos, que decían los antiguos griegos. Y juntaremos entre los dos algo de amor para guardarlo, que nunca se sabe. Y haremos un agujero donde podamos escondernos. Y una fortaleza que deje fuera a todos nuestros enemigos. Y una muralla muy alta para que no puedan pasar y para no oír sus gritos, que a veces nos quitan la seguridad. Pero tenemos que saber que no siempre se gana y que no siempre se pierde. Así que por eso construiremos una puerta para que incluso nuestros enemigos puedan entrar. Y cuando entren, construiremos una mesa redonda donde tomar todos una infusión o un té y poder decirnos los unos a los otros, lo siento, lo siento. Incluso la bruja dice, yo también lo siento. Y construiremos una torre para poder observar el cielo y ver otros mundos que pasan a nuestro lado. Y construiremos un túnel que vaya a todas partes. Y una carretera que llegue hasta la luna y vuelta. Y construyamos un sitio cómodo, aunque sea en otro planeta, como el Principito, donde reposar, porque sabemos que el cansancio también nos puede pronto llegar. Y construyamos un barco que no pueda averiarse ni hundirse como le pasó al Titanic y que no se resquebraje nunca. Y un lugar donde quedarnos cuando ya todo parezca que está perdido, para poder conservar allí al menos las cosas que más amamos y las podamos poner en estanterías junto a nuestras cosas favoritas y guardar junto a ellas el amor. El amor, ¿te acuerdas? El que antes habíamos guardado para estas ocasiones. Y creo que más adelante tal vez nos hagan falta nuestras cosas favoritas y el amor que guardamos cuando vengan los malos tiempos y cuando crezca la necesidad. Pero lo primero es lo primero. Entre todos, hagamos una hoguera, porque después de tantos planes, puede que estemos cansados. Y la hoguera nos dará calor, como cuando estábamos acurrucaditos el día de nuestro nacimiento, y nos diremos buenas noches, porque todo está bien. Y todo esto es lo que construiremos. Tú y yo. Sin palabras, madre mía. Isto es el poder de los cuentos. Para quien nos esté escuchando, la verdad es que creo que es imposible quedar-se indiferente ao cuento. Me he emocionado, ¿no? Eu creio que todos, em el inconsciente coletivo, tenemos coisas menos buenas, pero também tenemos coisas buenas e creio que não existe nenhuma persona que não sonhe com um mundo melhor, não? E creio que este cuento pues nos invita a eso, ¿no? A seguir soñando y construyendo pues un mundo mejor. Así que sin palabras. Un placer estar contigo. Sabes que tienes mi cariño, aunque hace tiempo que no nos vemos. Y lo digo aquí públicamente ante las cámaras, que tienes mi afecto. Vale, Gracias. pues mil gracias, Lorenzo. Y eso, estamos en contacto.
Porque Adiós, necesito. mil Nada. gracias. Que sigas sembrando por el mundo esas semillas de Igualmente. amor. Y gracias de corazón por tu trabajo y tu amistad. Hasta luego.